recibido nuestra oración, nuestra adoración, Padre, como un olor fragante delante de tu presencia. Tu palabra, Señor, tiene escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de tu boca. Hoy te suplico, Padre, por favor, habla a cada vida, que no sea, Señor, una palabra no más, sino que sea, Padre, la palabra que tú tienes precisa para cada uno de nosotros. Cubre, Señor, este lugar con ese precioso pacto que, Señor, buscamos y en el cual, Padre, creemos que podemos ser transformados y cambiados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Olvidos que son muchas veces cotidianos en nuestras vidas. Nos olvidamos de muchas cosas. Me acuerdo en estos días, una famosa de la televisión salió a subirse a su carro y muchos de los fotógrafos le tomaban pues las fotografías, obviamente. Cuando ella, antes de subirse, se toma la cabeza y arranca a correr al hotel, y después vuelve y traía a su hijo en los brazos, lo había dejado dentro del hotel. Muchas veces cometemos nosotros errores olvidando cosas, pero hoy quiero hablarles de un olvido que es mortal, hermanos. Un olvido que es mortal. Y deseo, queridos hermanos, que por favor ustedes abran sus Biblias en Daniel capítulo 5 y allí podamos ver el olvido mortal de Belsasar, el cual así he titulado la predicación de esta mañana, el olvido mortal de Belsasar. Daniel capítulo 5, si ustedes son tan amables, queridos hermanos, lo buscamos. Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 24, pero quiero que primero iniciemos con el versículo número 22 y volvemos al 1. Daniel se encuentra después de Jeremías, luego de Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Allí ustedes van a encontrarlo. Un poquito más adelante de Salmos. ¿Ok? Listo. Dejen la piolita ahí en ese lugar bien ubicado, porque vamos a movernos a otras partes de la Biblia, pero ese es nuestro texto referente. Ya lo tenemos la gran mayoría. Listo, vamos a iniciar entonces. Y tú, hijo de Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel le dice esto a Belsasar. Hay algo que te olvidaste de tu vida, en tu vida, y fue que usted nunca honró a Dios.
usted nunca honró. Usted vivió, pero no vivió para honrar a Dios. Ahora, teniendo en cuenta nosotros este contexto, teniendo en cuenta de que la centralidad de la predicación en esta mañana es de un hombre que no tuvo en cuenta que su vida está en las manos de Dios y todo lo que hacía o todo su destino estaba en las manos de Dios, le trajo a él una grave consecuencia. Por favor, vamos a leer ahorita el versículo 1 para comprenderlo. Dice la palabra que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. ¿Se puede imaginar esa fiesta? A 1000 de sus príncipes. Entonces estamos hablando de una población supremamente más grande y no cualquier fiesta. A 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000, ¿qué estaba haciendo él? Bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparece los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó con alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esa escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Dejémoslo hasta ahí. Aquí estamos viendo un hecho extraordinario. El hecho extraordinario en el cual una mano se presenta y solamente se ve la mano, la cual sobre una pared encalada, es decir, era una pared de color blanco, escribió unas letras, las cuales en ese momento nadie podía interpretarlas, ninguno podía interpretarlas. Pero ¿a qué se debió esto? Se debió a que este hombre, como les dije, nunca tuvo en cuenta a Dios en su propia vida. Belsasar no lo tuvo en cuenta. Ahora, Belsasar no es el hijo de Nabucodonosor, sino es el nieto de este hombre. Su padre, Nabodino, se encontraba al frente en una batalla y este hombre entonces estaba en el palacio. Para él, en la jocosidad de la fiesta que estaba viviendo, y dice que en el gusto del vino, es decir, excitado en la parte del vino por estar todo, digamos, contento, todo feliz entre comillas, digámoslo de esa manera, este hombre entonces es excitado por el vino o no lo tenía claro. Usted sabe muy bien que la palabra dice que en el mismo vino hay disolución en los pensamientos. Es más, Proverbio nos dice que el vino hace a la persona insolente, la alborota y no actúa de manera sabia. Eso está en Proverbios 21. Por lo cual, este hombre en la fogosidad del vino comienza a traer unos utensilios que fueron robados de la casa del Señor, que se encontraba en Jerusalén por parte del rey Nabucodonosor, y le pareció cosa simple o mofarse simplemente en el hecho de utilizar algo que era sagrado, separado para Dios.
Para él, podríamos decir, era ignorante. No creo, porque el mismo Belsasar le dijo: usted no se ha humillado, sabiendo todo esto, sabiendo que es un Dios santo, el cual aún su abuelo lo tuvo o vivenció el hecho de hacer lo contrario con respecto a Dios. Por lo cual, hermanos, aquí podemos ver que una de las primeras cosas que hace alguien que tiene una vida en la cual no honra a Dios es que mezcla fácilmente lo santo con lo pagano. Es más, la palabra dice que los vasos se utilizaron para adorar también a dioses falsos. Y hay algo que al Señor también le trae a ira, y es la idolatría, es el paganismo mismo. Para hombres que no conocen realmente a Dios, utilizar lo santo con lo pagano le da lo mismo, hermanos. No hacen un sobrepeso de cada una de esas cosas. El mismo Señor Jesús lo vivenció cuando estuvo en Jerusalén y entra al templo y ¿qué dice? Han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Han ensuciado, perturbado lo que es santo. Hablábamos de que el nombre de nuestro Señor es santo y se toma a la ligera. Y muchas personas no quieren, hermano, cambiar. Y quieren tener una vida pagana y que su boca diga: Señor, bendíceme. Se están engañando a sí mismos. Están cayendo ellos mismos sobre un mismo hueco. Porque se están engañando, porque el Dios que ellos están buscando no es el Dios de los cielos, ni es el Dios de la cruz. Es un Dios para ellos que vale lo mismo que el Dios de piedra, de oro y de madera. No hay temor de Dios realmente. No hay miedo de Dios. Estamos en una sociedad que le tiene más miedo al pagano, al ladrón, que al mismo Dios soberano. El mismo Pablo le decía a la iglesia y les llamaba la atención diciéndole: tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y aquí vemos un hombre pagano, no nos cabe la menor duda, Belsasar, pero algunas veces el pueblo de Dios es igual. Es más, el mismo Pablo también dice: ¿qué diferencia hay con aquellos que no conocen la ley, pero la vivencia? Más el que conoce la ley y no la vive, entonces ¿qué? El otro es justificado al menos porque la está cumpliendo sin conocer. Y pensamos que podemos tener una vida, queridos hermanos, con un yugo desigual. Que podemos estar las tinieblas con la luz. Ay, no hay problema. Podemos estar con Belial y alabar a Cristo. La palabra dice: no se una en yugo desigual. Pero no hay, queridos hermanos, el temor de Dios. Para nada de esto, porque el pueblo no ve la dimensión del pecado. Piensa que el pecado es cosa de juego. Yo peco, empato, entonces hay como que hay un borrador. Y pensamos que tenemos ese derecho de hacer lo que nos venga en gana, sin tener en cuenta que tenemos un Dios que es santo. Es santo.
es santo. No comprendemos qué es la vida. Pregúntale a alguien qué es la vida y le va a decir, no, pues alcanzar mis metas, comer, dormir, conseguir cosas, alcanzar mis estudios, tener hijos. No. ¿Qué es la vida realmente? ¿Qué es la vida, verdad? ¿Qué es la vida? Algo que nos deberíamos preguntar, usted y yo, ¿qué es la vida? ¿Para qué usted vive? Si usted lo ve desde el punto de vista de la biología, pues nacer, crecer, reproducirse y morir. Sí, eso es de un biólogo y tiene toda la razón. Pero eso se aplica también para una mata, para una amiba o ameba, como quieras decirle. Pero ¿qué para una persona que tiene espíritu? ¿Qué es la vida? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Si yo no tengo esencia en mi vida, que Dios esté en la mitad de todo mi ser, hermano, yo voy a estar enredado en todas estas cosas. Y a lo último termino entonces adorando a dioses falsos. Esto era un sincretismo de la época. Ellos eran sincretistas. Cuando usted lee el versículo 11, la reina, cuando se da cuenta de esto, es decir, todo apunta que es la mamá o posiblemente la abuela, llega y le dice a Belsasar que había un hombre en el cual estaba el espíritu de los dioses santos. Ellos no lo comprendían ni lo entendían en su dimensión, parecía, hay una persona que hay algo especial. Recuerden que en Daniel se encontró que tenía un espíritu superior. Y hermanos, la misma palabra dice que los ídolos no son nada. Y Jeremías, que nos da un contexto de los tiempos, hablaba sobre lo que Dios le dio de revelación a él, diciéndole al pueblo de Dios, ¿será que los dioses que ustedes tienen los va a salvar en el día del mal tiempo? ¿Será que los dioses los van a salvar del día del mal tiempo? ¿Será que los dioses de Belsasar lo iban a salvar del juicio de Dios? No es posible, hermanos. Cuando usted y yo tenemos una vida en la cual involucramos lo santo con lo puro y pensamos que eso se puede mezclar. Usted puede coger aceite y agua. Si usted lo agrega normalmente, ellos se le van a dividir, pero usted puede hacer una emulsión. Pero tarde o temprano, el cambio de densidades volverá a separarlos. Tarde o temprano. Usted y yo no podemos vivir sin tener a Cristo realmente en nuestro corazón. Yo sé que hoy el día está muy oscurito. Carlitos me prende las luces, diga que está al lado, hermano, no se duerma. Yo sé que está oscuro, no le dé pena, hágale, dígale, sacuda. El hermano no se duerma. Si quiere, pues, se puede parar y se hace atrás para que no se quede dormido, pero no se duerma. Porque lo que le estoy hablando es un olvido mortal. Hay un olvido mortal. ¿En qué consistió también ese olvido? No solamente de mezclar lo santo con lo pagano, sino también de dejar la palabra a un lado. Y cuando una persona deja la palabra de Dios a un lado, las consecuencias se vienen, porque ya no va a tener lámpara a sus pies, ni a tener que le alumbre. Miremos el versículo 10. Este rey se había
palidecido, recuerde que había temblado, se había turbado su pensamiento. El versículo 10 entonces dice la palabra: la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turbe tu pensamiento, ni palidezca tu rostro. El hombre se puso como un papel. Se puso amarillo. La palabra no lo está diciendo. Y cuando dice que temblaba de rodilla a rodilla, es verdad. La palabra aquí no está mintiendo. La reina, al escuchar todo ese jolgorío, ella se inquietó y llegó. Y le dice en el 11: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. O, en pocas palabras, en él es como un ángel, lo que está diciendo ella. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Todo entonces nos muestra que este rey no tenía ni idea de Daniel. Todo apunta a que colocaron a Daniel por allá a un lado. Lo dejaron por allá como medio escondido. Llegaron de pronto al día que dijeron: ya Daniel no me sirve. Y entonces, ¿qué sucede, queridos hermanos? Que las personas no van a tener entonces cómo interpretar su realidad, cómo interpretar las señales o la palabra que está escrita en la pared. Si quitamos la revelación del lado. De Daniel se dice unas frases muy hermosas a partir de esta mujer. Ella dijo: en él se halla luz, inteligencia, sabiduría. Él tenía el espíritu, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver las dudas. En pocas palabras, una versión popular dice: para resolver los asuntos complicados. Este es el hombre. Pero, queridos hermanos, ¿qué puede hacer la sabiduría pagana con respecto a lo que se escribe en la pared? Él llamó a los personajes del reino. Llamó él a los magos, los caldeos y los adivinos, versículo 7. Y ninguno de ellos pudo interpretar lo que Dios había escrito. ¿Por qué vamos a pedirle a un pagano que nos interprete la voluntad de Dios? ¿Y no lo hace el pueblo cuando va tras brujos, cuando va tras cuenteros, cuando va a fuentes que no son las fuentes del mismo Dios? Cuando usted y yo ponemos la palabra a un lado, cuando la Biblia no es nuestra fuente de revelación, estamos haciendo lo mismo. Lo mismo estamos haciendo. Estamos colocando entonces la revelación a un lado y entonces hacemos lo que nos venga a nosotros en gana. No, está bien que yo me tome el vino con el vino de los vasos del templo y adore a mi Dios. Pero tarde o temprano el dedo se levanta y escribe sobre la pared de cada vida. Tarde o temprano, eso nadie va a escapar de esa realidad. Es más, me adelanto, ya está escrito. Ya está escrito. Y una persona que deja
la palabra a un lado es una persona, queridos hermanos, que pierde la orientación, que pierde la claridad de la voluntad de Dios en sus propias vidas. Pero también sucedió lo siguiente, que una persona que se olvida de honrar a Dios es una persona que no humilla su corazón. Versículo 17. El rey le había dicho, si usted me interpreta esto, lo voy a vestir de púrpura, le voy a dar oro y lo voy a colocar como el tercero en el reino. Daniel le dice lo siguiente: tus dones sean para ti, versículo 17, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y daré la interpretación. La interpretación. Al Altísimo Dios, oh rey, comienza el hablar, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto, es decir, quitado del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y pone sobre él al que le place. Y tú, hijo de Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Porque el orgulloso, cuando usted le dice, yo se lo había dicho, no se pone bravo. Pero yo lo había dicho, ay mamá, ahorita que estamos en el Día de la Madre. Usted otra vez, pero yo se lo dije. Porque el corazón enaltecido, que es soberbio, le molestan cuando le dicen, es que usted sabía y se le había dicho. Es más, le sigue diciendo, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. No solamente esto, sino además dice alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Una versión popular nos lo describe de la siguiente manera, diciendo, en cambio, no ha alabado al Dios en cuyas manos está la vida de su majestad y de quien depende todo lo que haga. Es decir, quien depende de que usted respire mañana, en pocas palabras. Siga sacudiendo al que está al lado, dígale, hermano, no se duerma. Yo creo que se quedaron hasta tarde anoche haciendo el almuerzo para el Día de la Madre. Y queridos hermanos, realmente cuando vemos aquí un corazón que no se humilla, es un corazón que se ha hecho duro. Un corazón
que se ha olvidado realmente de Dios, un corazón que no ama a Dios, un corazón que la única forma es quebrantarlo. Para volverlo a ser vivo hay que quebrantarlo, hay que golpearlo, hay que molerlo. La palabra dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, es decir, entonces viene la soberbia, hay que quebrantarlo. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces, por lo mucho que se crece, hay que tumbarlo. Y eso es el corazón que no ama a Dios. Job, en su libro, no estoy hablando Job, uno de sus amigos, dijo claramente lo siguiente: la alegría del malo es breve, se gozan y se alegran, pero es breve con respecto a la eternidad, es breve, es un soplo nomás. Es un soplo nomás. Lo que se vive en esta tierra es un soplo nomás, queridos hermanos. Es un soplo, por favor. No es nada con respecto a la eternidad. Pero el corazón duro de la sociedad que cubría aquellos tiempos nos lo describe Jeremías de una forma muy especial. Eso está en el capítulo 5. Dice, por favor, yo lo leo: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora informados. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Estaba diciendo el Señor, busque uno. Y no acabo con Jerusalén. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Jeremías dijo, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Y él dijo, voy a hablar con los príncipes, con los grandes, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios, pero ellos también quebrantaron el yugo y rompieron sus coyuntas. Negaron a Jehová, negaron la palabra de Dios y la tomaron con liviandad, queridos hermanos. Y vino la destrucción de Jerusalén. Un corazón soberbio es lo que yo quiero, lo que yo hago. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Ahí en el capítulo 24, versículo 30 de ese Daniel, dijo, no, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza y con la gloria de mi majestad. Y aun cuando estaba hablando, vino una voz del cielo, y la cual le dice, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y serás como una bestia del campo. ¿Y qué nos dice la palabra? Este hombre entró en locura, tanta locura, que las uñas parecían uñas de un águila. Y comía pasto en el monte. Hasta allá Dios lo humilló. Y después, cuando él reconoció que Dios realmente era el soberano, Dios lo vuelve a restablecer. Ya él había muerto para esa época que Belsasar había pasado, estaba sucediendo, pero había pasado y era algo que en la misma familia vivenciaron. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros tomamos a la ligera los juicios que Dios hace a las personas que están a nuestro alrededor y los tomamos, nada. Es que me sorprende. En la televisión pasan comerciales que dicen, no mezcle el vino con el carro, con el volante, ¿cierto? Con la gasolina, gracias. ¿Y no se siguen matando todos los días? ¿No dice la palabra no adulteres?
y se sigue adulterando. No dice la palabra no mientas, pero se sigue mintiendo. ¿Qué le dijo a Daniel? Pero tú lo sabías. Tú lo sabías que el que se ensoberbece, esa palabra sí es muy duro para mí. El orgulloso, va a seguir, ¿no? El orgulloso, Dios lo reprende. Es que usted lo supo, usted lo vivenció, usted sabía esto y lo tomó a la ligera. Hermanos, es triste cómo se toma a la ligera las cosas que son de Dios. Es triste como una persona dice, yo amo a Dios y soy cristiano, y vive como cualquiera que no alaba su nombre. Es más, hay gente en la calle que tiene una vida más transparente que muchos que vienen a una iglesia. Por eso la palabra dice que el nombre del Señor es blasfemado por causa de vosotros. Pensamos, como no me ha pasado nada, Él está de acuerdo. No. La mano ya salió y el dedo ya escribió. El dedo ya escribió. De esto no nos podemos, queridos hermanos, escapar. Y ese dedo o esa escritura que se posa allí necesita ser revelada, pero lo más tremendo que junto con la revelación viene el cumplimiento de la palabra. Es decir, que lo que está escrito se cumple. Eso es así. Entonces mire lo que sigue diciéndole Daniel. Entonces de su presencia fue enviado, le dijo él. Bueno, a causa de lo que usted hizo, entonces del mismo presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Recuerde que es una pared encalada, blanca. Ni modo que no se viese, ni modo que no se entendiese, digamos el simbolismo. Otra cosa es interpretarlo, pero claro estaba. De pronto para nosotros sería, eso es como un arañaco, un jeroglífico. Ninguno lo entendió, pero claro estaba sobre esa pared. Él dijo, en esa pared lo que vino fue la mano de Dios. Y la escritura que trazó es mene mene tekel uparsin. Y le dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Voy a leerle en la versión popular. Dios ha medido los días del reinado de su majestad y le ha señalado fin. Aquí tenemos un verbo en ese versículo que es contar. En pocas palabras, Dios contó su vida. Dios ha sumado su vida y se ha dado cuenta de que lo que contó falta. En pocas palabras, su vida ha sido tan ligera y ha derramado que no tiene contenido en sí misma. Es decir, es una vida endeudada. En pocas palabras, también esa decisión ha sido rematado.
Si lo miramos desde el punto de vista de un negocio, cuando usted un negocio que no da, que toma usted la decisión, ¿lo acabo o lo remato? Entonces, en pocas palabras, aquí nos está diciendo la palabra, a este hombre, su vida ha sido contada y su vida es una vida que ha tenido pérdida en sí misma. No solamente le está diciendo, usted ha vivido su vida a la ligera, hago lo que quiera, venga esta copita para acá, venga esta otra, no está mal que yo haga esto, mañana oro, es que Dios es amor, no, Dios es amor, no podemos pisotear la sangre del Cordero. Venga, le explico la otra, le decía Daniel, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Versión popular. Su majestad ha sido pesado en la balanza y pesa menos de lo debido. Es decir, en pocas palabras le está diciendo, su vida no solamente tiene faltante, sino que su vida es una vida que no pesa nada, es decir, una vida vacía. Y nuestro Dios no solamente cuenta, hermanos, y va a contar los años nuestros, y va a contar los años de su vida como cristiano. Porque no se le puede pedir a alguien que tuvo un año de cristiano y se muere, a uno que fue cristiano, se supone, toda la vida. Y ese de un año tuvo peso. Qué bueno que Dios no cuenta años, sino el peso también, ¿no? Pero otro de tanto tiempo, pero su peso fue casi como nada. Y qué bueno esa medida. Porque le digo, ¿cuánto vale, cuánto pesa un cristiano de veras? Hace diferencia. Y no es necesario una multitud. Y Dios está diciéndole a este hombre, tú no pesas lo que deberías pesar. Me vienen a la mente las palabras de un joven que me decía, pastor, yo no voy a dejar perder el propósito de Dios en mi vida por el pecado de otro. Por el pecado de otro. No voy a perder mi propósito en mi vida por el pecado de otro. Y no solamente le queda ahí, sino que el Señor le sigue revelando lo siguiente. Ya le está diciendo Uparsin, que es la misma palabra que vamos a hallar ahí como Pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En pocas palabras le está diciendo, su vida termina así, hecha pedazos. Ahí está dicho, tu reino ha sido roto. Y es verdad, una persona sin Dios, que vive sin honrar a Dios, hermano, termina así. Y no estoy hablándole a usted de legalidad ni nada de eso, sino realmente de una experiencia de nacer de nuevo. Una persona que nace de nuevo, queridos hermanos, no practica el pecado. No estoy diciendo que no peque. Tenemos esta carne y habrá pecado, pero una cosa es practicarlo, hermanos. Otra cosa es amar el yugo desigual. Otra cosa es que ni la conciencia a mí me recrimina. Entonces déjeme decirle, ¿será que usted sí realmente nació de nuevo?
Es que usted quiere ser salvo por las obras. No, yo soy salvo por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Pero si Él me hizo nacer de nuevo, cambio tiene que haber en mi vida realmente. Es que debe haber cambio. Debe haber una demostración de que realmente las cosas han sufrido un impacto en sí mismas. Y esa palabra fue tan cierta, versículo 29, que nos sigue diciendo: entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y a proclamar que él era el tercer señor de su reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. La misma noche, no tuvo ni 24 horas. No tuvo ni 24 horas. Y todo apunta a que no la tomó en serio. Todo apunta a que no tuvo arrepentimiento, porque un corazón contrito y humillado al Señor no lo desprecia. Realmente, Dios es un Señor perdonador. Pero la gente no toma la palabra. ¿Por qué? Porque la gente es cautivada por el púrpura, por el oro y por el título. Daniel, si usted me interpreta, le doy púrpura, oro y le doy título. ¿Qué dijo? No, dale esto a otro. Al último se lo da, pero él dice: dale esto a otro. ¿Para qué yo un título de un reino que va a acabarse? Me acuerdo de un grupo de rock satánico realmente. Ellos decían: prefiero ser un rey en la tierra que un siervo en el cielo. Y es los que escuchan los muchachos. Somos más famosos que Jesús. Y el que dijo eso de ser un siervo en el cielo murió en su propio vómito, porque está escrito en la palabra. El mene, tekel uparsin está escrito, hermano, y es la palabra de Dios. Ya está escrito, el dedo de Dios bajó, el dedo de Dios estuvo ahí, el dedo de Dios escribió la ley, el dedo de Dios escribió toda la palabra, por lo cual no podemos añadirle ni quitarle cosa alguna. Pero no somos iguales a este hombre. Cuando escuchamos una palabra de Dios y no actuamos seriamente ante la palabra de Dios, ¿no es lo mismo? No es lo mismo, es decir, ¿hay alguna diferencia? Si es la misma dedo de Dios que la ha trazado, ¿hay alguna diferencia? No, simplemente queremos hacer lo que a mí me gusta. Pero está escrito, el mene, tekel, uparsin, está escrito. Está escrito y nos tendríamos que hacer entonces preguntas. Yo le digo, ¿usted realmente tiembla ante el juicio de Dios? ¿Usted tiembla ante el infierno? Vean, este pagano, dice la palabra, que cuando vio lo que fue escrito, se volvió pálido, su mente fue turbada, sus lomos se debilitaron y temblaba. Dígale usted a alguien: el infierno tiene la boca abierta, a ver si tiembla. Dígale usted a alguien: vean lo que usted está haciendo, usted no va a ser salvo, hermano. Ahora, no es por obras, no, es porque usted realmente no ha nacido de nuevo. Porque el que nació de nuevo, téngalo por seguro, es salvo. Y nadie lo va a arrebatar de la mano de Dios.
y puede dormir tranquilo que es salvo, porque no va a perder su salvación. Pero ¿qué de aquellos que piensan que son salvos, pero cuando lleguen allá el Señor les va a decir, nunca os conocí, porque ustedes nunca hicieron la voluntad de Dios? Nunca la hicieron. Ya no se tiembla ante la palabra de Dios. Ya no existen esos tiempos donde los predicadores, hermanos, hablaban y la gente se cogía de la silla porque pensaban que el infierno se iba a abrir. Eso ya no se ve, porque no, el corazón está tan endurecido, estamos tan familiarizados posiblemente con la palabra, que cuando ya pasamos y vemos el letrero ahí ya no le ponemos cuidado. Pero ahí está, mene, mene, tekel, uparsin, está allí. Y yo le quiero hacer la pregunta: si usted y yo somos pesados en una báscula perfecta de Dios espiritual, porque dice, el pastor me lleva ventaja por ser más gordito, no. Espiritual, ¿cuál sería el resultado para usted? Yo le pregunto, ¿cuál es el resultado para usted? ¿Será de esa que cuando se pare le va a decir esas que hablan, ¿no? Hay unas que dicen sobrepeso, ¿sí o no? Y alumbran y todo. Ojalá yo con el sobrepeso llegara yo allá espiritual. Pero posiblemente le va a decir, por favor, párese en la báscula. Pero si estoy parado, párese en la báscula. No pesa nada. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cuál es su peso? ¿Cómo ha sido contado sus días? Si usted sacara contabilidad de sus días, ¿qué? ¿Cómo ha sido contado? ¿Han sido más la deuda que los ingresos? Y no estoy hablando financieramente. Ustedes me entienden. ¿A qué usted le ha dedicado los días que Dios te ha dado? ¿Cuál ha sido realmente el contenido de su vida? Hermanos, no es fácil ni es sencillo. Pero no es necesariamente que seamos nosotros paganos para que los vasos de Dios sean profanados. Es más, considero que ahora se profana más muchas veces dentro de la iglesia que los del mundo. Los del mundo, ¿usted qué puede esperar? Yo no voy a decir a un reggaetonero allá, hombre, cambie su vida. No, él dice, cambié, yo amo a Cristo ahora. Y sigue sacando los videos del mundo. Quiere limpiar su conciencia. Ya los templos no son templos, ninguna diferencia hay muchas veces de lo que es un concierto del mundo. Ninguna diferencia muchas veces hay. Ya no hay temor, ya no hay miedo, ya no hay terror. Deberíamos pedir cada vez más, Señor, que vuelva el terror y el miedo. Como les decía, me encanta una parte del libro de Víctor Hugo, Los Miserables, como la gente de esa época temblaba por el infierno. ¿Cómo profanamos? Cuando usted se contamina. Y cuando contamina su vida, contaminamos la iglesia. Si yo, hermano, ando en pecado, téngalo por seguro que de acá yo también le haría daño a la iglesia. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? Nuestros días están contados, hermanos. No vamos a vivir más ni menos los que Dios ha establecido. ¿Cuánto pesa? Recuerde que nosotros, aunque vivimos una leve y momentánea tribulación, está hecha para que podamos llevar el peso de la gloria de Dios sobre nuestros hombros. Y ese es el que va a hacer la diferencia en la báscula. El peso de la gloria de Dios. ¿Y todo por qué, hermanos? ¿Cuál fue el olvido de Él? ¿Se olvidó usted de quién, en manos de quién está su vida? Usted se olvidó en las manos de quién está en su vida. Por favor, su vida no está en sus manos. Aunque hay poemas, aunque hay escritos que dicen, seré el dueño de mi destino. Hermanos, no. Entonces no estoy diciendo, no piense, no, Dios le va a bendecir. Pero si yo saco a Dios de mi ecuación, mi vida va a ser una vida vacía. Aunque gane el mundo, ¿de qué me sirve para salvar mi alma? ¿De qué le sirvió teniendo el reinado más grande de la época? Para nada ha servido. Por eso, hermanos, cuando usted y yo tomamos a la ligera nuestros pactos delante de Dios, el pacto de matrimonio, por ejemplo, de amarnos el uno al otro, de sernos fieles el uno al otro, y nosotros rompemos ese voto, estamos en un altar, y le digo te amo, pero cuando estoy por fuera y hago otra cosa, pensamos que eso queda así. Pensamos que eso queda así. Que cuando yo digo, Señor, te alabo y bendice mis manos, y después voy y robo, pensamos que eso va. Es decir, ¿podemos nosotros jugar contra Dios? ¿Pensamos que algún día la santidad de Dios no nos va a alcanzar, hermanos? Es imposible. Mene, tekel, uparsin está escrito. Serán contados nuestros días, seremos pesados. Recuerde que la palabra mismo dice, para el cristiano, gracias a Dios, está el tribunal de Cristo. Y se mirará qué construyó, si con oro, con piedras preciosas, con plata, piedras preciosas, con madera, con heno o con hojarasca. Pero será pasada. La Biblia lo tiene escrito. No hagáis tesoros en este mundo. Nos invita a hacer tesoros en el cielo. Cuando tenemos, Señor, yo quiero amarte, servirte, y tengo problemas graves, por ejemplo, falta de perdón, hermanos. Cuando tengo amargura, cuando tengo problemas sexuales tremendos y no los saco, hermano, no estamos diciendo mal, no, arrepiéntese. Y Dios también tiene escrito de que cuando uno se arrepiente, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero si yo no hago, por favor, está escrito en la pared. No se olvide del Dios en cual la vida suya está en las manos de Él. Y todo lo que usted haga, sea mañana, pasado mañana, todo está en las manos de Él. Eso sí es un olvido mortal. Espero que nunca lo olviden. En el Día de la Madre, que debieron habernos predicado de la mujer virtuosa, el pastor nos predicó de mene, tekel, uparsin. No lo olvide, hermanos. Usted no sabe cuántos días va a vivir, pero contados ya están. Vamos entonces a orar.